Buenos días, ingeniero Ceballos Loquillamil. En esta oportunidad, mi grupo ha decidido exponer el tema de rocas ígneas, rocas sedimentarias, metamorfismo y rocas metamórficas. Eh, los integrantes de mi grupo son Cayacondo Toma Anthony, Copacondori Quispellón, Corace Flores Bruce, quien le habla, García Córdoba Santiago, Yucrachipana Everson. Al costado derecho está el porcentaje de participación en el trabajo, el cual fue de 100% por parte de todos. El contenido de nuestra exposición es el siguiente, ¿no? Introducción, rocas ígneas, rocas sedimentarias, metamorfismo, rocas metamórficas y al final conclusiones. Bueno, continuando, ¿quién les habla? Soy el alumno Corace Flores Bruce y empezaré por la introducción, ¿no? Eh, Empecemos con una pregunta. ¿Cómo se forman las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas? ¿Y qué caracteriza sus transformaciones? ¿No? Bueno, las rocas son los componentes esenciales de la corteza terrestre y forman el paisaje que conocemos hoy. Como vemos en las imágenes que tenemos aquí, ¿no? Está por encima del manto y prácticamente es, ¿no?, todo el suelo que nos rodea y más adentro. Incluso acá en la segunda imagen vemos, ¿no?, todo lo que está formado por rocas. A lo largo de la historia de la Tierra, las rocas se han formado y transformado por procesos geológicos que ocurren bajo diferentes condiciones de temperatura, presión y actividades tectónicas. En general, podemos clasificar a las rocas en tres tipos principales: rocas ígneas, rocas sedimentarias y metamórficas. Bueno, aquí vemos otra parte. Por ejemplo, el ciclo geológico es un proceso continuo que describe cómo las rocas se forman, se destruyen y se transforman en otras rocas a lo largo del tiempo. Este ciclo implica procesos como el enfriamiento, solidificación del magma para formar rocas ígneas, la acumulación y compactación de sedimentos para formar rocas sedimentarias, y el metamorfismo, donde una roca experimenta cambios bajo alta presión y temperatura. Bueno, a continuación vamos a explorar cómo se forman cada una de estas rocas, sus características principales y cómo se transforman unas en otras, contribuyendo al constante ciclo de formación y destrucción en la Tierra. Doy paso a mi compañero Santiago, quien continuará la exposición. Las rocas ígneas se forman por la solidificación del magma, sea esto de manera fragmentada o compactada. Este proceso puede ocurrir tanto sobre la corteza terrestre como en el interior. Dependiendo de los tipos de magma, su cristalización puede oscilar según las temperaturas. Estas pueden alcanzar 1000 grados centígrados para los andesíticos y para los basálticos a 1250 grados centígrados. En promedio, las rocas ígneas se componen mineralógicamente de un 59% de feldespato, un 12% de cuarzo, un 17% de anfiboles y piroxenos, y un 4% de micas y un 8% de otros minerales. El volumen de la corteza terrestre está compuesto por un 95% de rocas ígneas y un 5% de rocas sedimentarias. El magma es una mezcla de materiales rocosos fundidos, totales y parcialmente, en cuyo seno se encuentran gases disueltos y cristales de minerales en suspensión. Los elementos más abundantes en el magma es el silicio, el oxígeno, el aluminio, el calcio, el magnesio, el potasio
el manganeso y el fierro. La clasificación de las rocas de acuerdo a su origen son rocas endógenas y rocas exógenas. En las rocas endógenas se encuentran las rocas ígneas y estas rocas ígneas o magmáticas se van a subdividir en rocas plutónicas intrusivas y rocas volcánicas extrusivas. Estas rocas inclusivas están contenidas por rocas plutónicas y por hipabisales, mientras que las exclusivas están con rocas efusivas y piroclásticas. En las rocas ígneas inclusivas, las rocas ígneas se pueden formar a profundidades que se enfrían más lentamente que las formadas en la superficie, lo que se tiende a ser un grano más grueso y no contienen inclusiones gaseosas o de vidrio. Los grandes cristales normalmente se empaquetan de forma compacta, confiriendo un aspecto granuloso a la roca. Hay dos tipos de rocas ígneas inclusivas. Las hipoabisales se forman justo debajo de la superficie, mientras que las rocas plutónicas se forman a mayores profundidades y se emplazan en forma de plutones y batolitos. Las rocas ígneas inclusivas quedan expuestas a la superficie de las rocas que las cubren, desapareciendo por efecto de la erosión. Las rocas ígneas extrusivas, si el magma alcanza la superficie terrestre antes de enfriarse, forman rocas ígneas intrusivas de grano fino, llamados también rocas volcánicas, ya que el magma surge por los volcanes. Las rocas ígneas exclusivas tienen formas fluidas y cristales de poco tamaño que crecen rápidamente y suelen contener inclusiones de vidrio y gases. El ciclo de las rocas está dado de esta manera. Se produce el magma y si hay un enfriamiento rápido se van a formar las rocas ígneas llamadas también volcánicas, pero si el enfriamiento es lento se van a formar las rocas ígneas plutónicas. Asimismo, hay que mencionar que la composición mineralógica de las rocas ígneas está dado por el contenido de sílice. Las rocas volcánicas tienen promedio de 65% de silicio, mientras que las rocas plutónicas pueden llegar a 45 o menos por ciento de silicio. Ingeniero, buenas noches. Personas que están escuchando este video. Respecto hoy día, voy a exponer un poquito sobre las rocas sedimentarias, ¿no? Para este caso, pues las rocas sedimentarias pues se forman por acumulación de sedimentos. Estos sedimentos son pues sometidos a procesos físicos y químicos que se llama diagnesis. Estos procesos dan lugar a materiales más o menos considerados como cierta consistencia. Se podría decir que pueden formarse en las orillas o desembocaduras de los ríos, pueden formarse en el fondo de los barcos, en los valles, lagos y mares, ¿no? También las rocas sedimentarias, pues sí, se podría decir que cubren más del 75% de la superficie terrestre. Y esto forma una cobertura sedimentaria sobre las rocas ígneas y en menor medida sobre las metamórficas. Se podría decir también que estas rocas sedimentarias empiezan a formar tipo capas, como vemos en la imagen, ¿no? Y estas capas son el transcurso que ha pasado de año en año o de siglo en siglo, porque tiene mucho tiempo en el cual se ha formado. Las rocas sedimentarias se forman de diferentes maneras, que próximamente en las siguientes diapositivas vamos a verlas. Tenemos algunas características de estas rocas, ¿no? De las rocas sedimentarias. Tenemos una estructura estratificada, tenemos que han sido también un tipo de los fósiles y estas rocas son permeables, porque recordemos que al hecho de estar sedimentadas, pues tienen permeabilidad. Entonces, respecto a la estructura estratificada, presenta esta estructura porque llega a tener capas, ¿no? Por el carácter a la vez progresivo y discontinuo en el proceso de sedimentación. A esto se le llama estratos o también son
son capas, ¿no? Capas que vemos en la Tierra. Podemos ver como la fotografía que tenemos aquí. También podemos decir que viene desde la antigüedad, ¿no? De fósiles. Esto está relacionado directamente con ellos, porque en los procesos magmáticos destruyen los restos de los seres vivos, lo mismo, lo mismo que los procesos metamórficos, salvo a lo que más suave. Entonces, en esto se podría decir que está directamente formado por eso, porque como conocemos, ha habido muchos animales en la existencia. Entonces, estos han sido destruidos por la magma o lava volcánica. Y también, pues muchas veces han caído en la tierra, muerto, y, y poco a poco se va formando, ¿no? Como rocas sedimentarias. Por eso se le llama sedimentarias, porque se sedimenta, ¿no? Y también recordemos que son permeables. Estas rocas suelen ser más o menos permeables, sobre todo las detríticas, lo que favorece a la circulación del depósito de agua subterránea y otros fluidos como los hidrocarburos. Continuando con esto, también tenemos las rocas detríticas, ¿no? Entonces, estas rocas están constituidas o fragmentadas por otras rocas de erosión. ¿A qué le llamamos erosión? Le llamamos al desgaste que ha tenido una roca, ¿no? Digamos, tenemos una roca, ha habido desgaste y se ha formado una roca sedimentaria, ¿no? También tenemos las rocas químicas. Estas rocas químicas son por sustancias previamente disueltas o formadas en procesos metabólicos. Este es el último caso, que se llama rocas bioquímicas. El mayor volumen corresponde a masas de sales y acumuladas de sobresaturación del agua del mar, que se llaman evaporitas. Lo que podemos ver en el mar al formarse estas rocas sedimentarias es la acumulación de sales que tenemos, ¿no? En las rocas orgánicas, a esto le llamamos un poquito, es la proacumulación de los restos de los seres vivos, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Vegetales o animales, la más importante es el carbono, dice, formando por la acumulación de microorganismos marinos que forman el petróleo, que no es propiamente una roca, sino un hidrocarburo. Al mismo tiempo que los seres vivos muertos y enterrados sobre el propio lugar donde ellos están, pues se forma esto, ¿no? Y tenemos, como vemos aquí, rocas sedimentarias. Y respecto a estas tres rocas detríticas, las rocas químicas y las rocas orgánicas son los tipos de rocas sedimentarias que tenemos aquí en la Tierra, ¿no? Continuando con mi diapositiva, tenemos un poquito acá sobre los tipos y su clasificación. A ver, vemos de las rocas detríticas o detríticas clásticas, químicas y organógenas. Las detríticas se clasifican en tamaño de clastos. Ya vemos ahí todos sus en cómo se forma, todo su procedimiento, ¿no? Su proceso. Y el otro que es la composición mineral, de cómo se compone, y la clasificación de las organógenas, ¿no? En las rocas sedimentarias detríticas, acá podemos ver, es como es como la textura que tenemos de terreno, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un poquito sobre la clasificación de estos sedimentos, ¿no? Ahí podemos ver la grava, ahí podemos ver la arenilla, el limo y la arcilla, ¿no? También esto se puede clasificar en un análisis de Ashton, ¿no? Y acá podemos ver también el nombre de la roca, todo está bien nombrado.
Al mismo tiempo tenemos la clasificación de las rocas sedimentarias por el tamaño de clastos. Aquí podemos ver un poquito acerca del grano de diámetro que tenemos sobre la roca sedimentaria y sobre la clasificación que se hace sobre esto, ¿no? Ahí podemos ver la petilítica, la, la milimétrica y la pesifilítica. ¿Cómo sería la grava, la arena y la arcilla consecutivamente, ¿no? Y ahí vemos su diámetro también, ¿no? Del grano. Y de esto también se puede hacer un análisis, ¿no? de la clasificación de los sedimentos. Vamos a ver el proceso y formación de cómo es la roca sedimentaria. Las rocas sedimentarias están formadas por fragmentos o sedimentos procedentes de estas rocas. Formación de fragmentos de meteorización, por lo cual esto consiste en la destrucción de rocas sólidas por acción de fuerzas químicas, físicas o biológicas, como es la erosión, ¿no? Tenemos consiguiente a la movilización y transporte por los agentes externos, que se llama la erosión. Son arrastrados y depositados en otro lugar por agentes hidrológicos. Más que todo podemos ver en los caudales, en los ríos, y todo eso ya se sedimenta. Tenemos la deposición, como podemos ver siguiente, ¿no? Deposición del sedimento, como les estaba mencionando. Los sedimentos son depositados en las capas o estratos compactados para luego darse la consolidación de la roca sedimentaria, que se llama diagénesis, ¿no? Para esto nosotros se analiza parte a parte, ¿no? sobre esto. Y acá tenemos un poquito más sobre qué es la diagénesis. Es la parte de la formación de una roca sedimentaria dura, que esto viene a ser por temperatura, presión y reacciones químicas que tiene este sedimento para que esto pueda formarse en capas y poco a poco sedimentarse y ser más dura, ¿no? Y también podemos ver los procesos de diagénesis por definición están limitados hasta una temperatura de 200 grados centígrados. Y así, en esta parte es un poquito sobre las rocas sedimentarias. Y las rocas sedimentarias es un 75% de lo que ocupa en el espacio terrestre mundial. Entonces se podría decir que lo tenemos en cada parte, que podemos verlas y analizar de cómo es su estructura y cómo está formado. Esta es mi exposición. Muchas gracias y paso a mi compañero. Bueno, muy buenas noches, docente y compañeros todos. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre el metamorfismo. Pero en sí, para tener un concepto, nos hacemos la pregunta, pues, ¿qué es el metamorfismo? Es el proceso mediante el cual las rocas existentes, ígneas, sedimentarias o incluso metamórficas, cambian su composición mineralógica, textura y estructura debido a la exposición a condiciones de alta presión, temperatura o fluidos químicos dentro de la corteza terrestre sin llegar a fundirse completamente. Ese sería el concepto de metamorfismo, bueno, que una piedra cambia su composición, su textura, eh, debido a ya sea una fuerza o unas temperaturas, altas temperaturas, como bien lo dice en este párrafo, pues, ¿no? Entonces, siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre los tipos principales de metamorfismo. Uno de estos sería el metamorfismo de contacto. Este ocurre cuando una roca mm, está en contacto directo con el magma o lava caliente. Se caracteriza por un aumento de temperatura más que en la presión. Un ejemplo claro sobre este metamorfismo sería la formación de mármoles a partir de piedra caliza. Otro tipo sería también el metamorfismo regional. Este está asociado a grandes áreas, como en zonas de colisión entre placas tectónicas, pues. Esto implica altas presiones y temperaturas, además de deformación intensa
Otro tipo también de metamorfismo es el metamorfismo dinámico. Este se produce en zonas de fallas donde la presión es intensa y localizada. Se generan rocas como las milonitas. Y por último voy a hablar sobre el metamorfismo hidrotermal. Este es el que involucra la interacción de rocas con fluidos calientes cargados de minerales, lo que altera su composición química. Y a continuación presento 3 ejemplos del cambio metamórfico, pues, ¿no? Como la diapositiva anterior, estábamos hablando de la piedra caliza, que a grandes temperaturas cambia su estructura y bueno, se convierte en piedra mármol, pues, ¿no? Así tal cual, la piedra pizarra se transforma en esquisto y la arenisca en cuarcilla. Estos serían 3 ejemplos del metamorfismo, pues, ¿no? En lo que a piedras o rocas se refiere. Bueno, ese sería la exposición mía y le doy pase al siguiente compañero. Muchas gracias y buenas noches. El metaformismo es la transformación de rocas bajo presión y calor. El metaformismo es un proceso geológico eh, fascinante que transforma una roca preexistente, ¿no? Ya que sea ígnea o sedimentaria, es una roca metamorfógica. Este cambio ocurre debido a la exposición de las rocas, ¿no?, de alta temperatura, elevando presiones o la interacción, ¿no?, con fluidos químicos, pero sin que las rocas lleguen a hundirse. Este proceso se desarrolla en las profundidades de la Tierra y pueden tardar millones de años en completarse. Las condiciones extremas necesarias para la metamorfosis suelen encontrarse en el interior de la planeta, donde la fuerza tectónica y el calor del interior terrestre actúan sobre la roca, dependiendo de las circunstancias en las que ocurre. El metamorfismo se clasifica en diferentes tipos. Metamorfósico regional. Eh, Este es el tipo de metamorfismo más extendido y ocurre en áreas de gran escala, como las zonas donde colisionan las placas tectónicas. Durante este proceso, las rocas son sometidas en alta presión y temperaturas extremas. Esto da lugar de formación de rocas metamórficas, como las ígneas, con bandas minerales características, ¿no? Y el esquisto con láminas minerales. Estas rocas suelen encontrarse en las cordilleras, donde las fuerzas tectónicas han deformado o transformado grandes extensiones de cortes terrestres. Metamorfismo de contacto. En este caso, el metamorfismo ocurre localmente, cuando una roca entra en contacto directo en un cuerpo de magma o lava muy caliente. El calor de la instrucción ígnea genera la transformación de las rocas circundantes. Por ejemplo, la arenisca puede transformarse en cuarticita y la caliza en mármoles. Este tipo de metamorfismo afecta al área limitada y cuarcista, y la caliza en mármoles ocurre principalmente cerca de las cámaras magmáticas o chimeneas volcánicas. Metamorfismo dinámico. En este tipo de asociación con zonas de falla tectónica, donde las rocas son sometidas en altas presiones, pero sin un cambio significativo.
la temperatura aquí, la roca se desforma intensamente debido a los movimientos tectónicos generando textura como milonitas o rocas altamente trituradas o reformadas. Este metaformismo es muy común en las raíces de las montañas y en los bordes de las placas tectónicas. El metaformismo no, no solo cambian la textura de la roca, haciéndolas más tensas, y compactas, sino que también modifican con composición mineralógicas durante el metamorfismo. Los minerales originales de las rocas pueden reorganizarse para formar nuevos minerales más estables bajo las nuevas condiciones. Por ejemplo, la arcilla presenta una roca sedimentaria, puede transformarse en esquisto, una roca metamórfica con láminas visibles, ¿no? El carbono de calcio de una caliza puede transformarse en mármol, una roca más densa y cristalina. En conclusión, las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas forman parte del ciclo geológico que moldea constantemente la Tierra. Cada tipo de roca tiene una historia única que nos permite entender los procesos geológicos que han ocurrido a lo largo de millones de años. Las rocas ígneas nos hablan de la actividad volcánica. Las sedimentarias nos cuentan la historia de los ambientes pasados y los fósiles. Y las metamórficas nos informan sobre los cambios profundos que ocurren bajo la superficie terrestre. Además, las rocas no solo tienen un valor científico, sino que también son esenciales en nuestra vida diaria. Son materiales clave en la construcción, en la minería, la producción de energía y también tienen aplicaciones artísticas, como por ejemplo en la escultura, en la arquitectura. Por ejemplo, el mármol se utiliza en monumentos históricos y el granito es fundamental en la construcción de edificios. Las rocas juegan también un papel crucial en el ciclo global de los elementos, como el carbono, afectando directamente a nuestro medio ambiente. Muchas gracias, ingeniero. Eso ha sido todo en cuanto a nuestra exposición. Gracias.